perseverar en el Evangelio, ¿verdad? Amados hermanos, esta carta del apóstol Pablo a Timoteo se conoce como una carta pastoral porque está dedicada de parte del apóstol a un pastor, a un ministro, en este caso es a Timoteo. Más sin embargo, en ella nos muestra generalidades para nosotros como iglesia que también podemos aprender de la carta. Y esto nos enseña el capítulo 2, la forma como usted y yo hemos de perseverar en el Evangelio. Usted y yo hemos sido llamados, hermanos, a perseverar hasta que Cristo venga por nosotros. Hemos sido llamados a perseverar hasta que nos muramos. ¿De verdad? Porque alguien dice, hermano, y si Cristo no viene y se muere, pero morimos ¿cómo? Esperando a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma como debemos de esperar. Pero ahora, hermano, en el perseverar del Evangelio han de venir pruebas, han de venir dificultades a nuestras vidas. ¿Y qué debemos de hacer? El apóstol aconsejaba a Timoteo diciéndole que había que esforzarse. ¿Cuántos nos esforzamos este día, hermano? ¿Por qué? Porque ganas no nos faltaban de quedarnos en la casa. ¿Pero qué hubo en nosotros? Esfuerzo. ¿Quién lo dio? Dios. Por eso dice el versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si usted ya vino al conocimiento de la palabra de Dios, Jesús ya mora dentro de su corazón, esfuércese, hermano. Esfuércese a permanecer allí, a mantenerse en la voluntad de Dios, porque a eso Dios lo ha llamado. Haga el esfuerzo de mantenerse congregándose, de manteniendo esa comunión con Dios a través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través del congregarse, hermano. Esfuércese a mantenerse así, porque ha conocido la gracia de Dios. Y el proverbio nos decía en este día, para los que pusimos la atención, el que se aparta de los caminos de la vida vendrá a parar ¿a dónde? A la compañía de los muertos. Vale la pena entonces esforzarnos, hermanos, y estar aquí en el camino en el cual hemos conocido la palabra de nuestro Dios. Entonces, la primera cosa que usted debe de hacer en el perseverar del Evangelio, que es esfuerzo, esforzarse. Hay que hacer ese esfuerzo para mantenernos aquí, que nadie nos aparte de esto que hemos conocido. Mantengamos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, recordemos que nuestro fundamento es Él. Y nuestra mirada, hermano, es el reino de los cielos. ¿Hacia dónde va nuestra vida? ¿Hacia dónde está nuestra meta? No es en lo terrenal, es más allá del sol, donde dice la palabra de Dios que hacia allá es la meta del creyente. Y allí hay que mantenernos y que nada nos mueva de eso. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Recuérdense que lo que decíamos, ¿verdad? Es una carta pastoral, está dedicada a un ministro, por eso él está dando coordenadas, y lo podemos ver, a quienes va a dar ese privilegio Timoteo, ¿verdad? Quienes les va a permitir enseñar. Tienen que ser hombres correctos e idóneos. Pero luego en el versículo 3 le da un consejo de una de las formas como usted y yo vamos a perseverar, como la que le dice el apóstol a Timoteo. Versículo 3 que dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Usted, cuando vino a Jesús, cuando Jesús entró en su corazón, fue tomado como un soldado. Entonces, una de las formas de perseverar en el Evangelio es que usted y yo tengamos el ¿qué? ¿Qué tienen los soldados? Tienen carácter, pero también tienen disciplina. Dentro del carácter del soldado, hermano, está el soportar muchas aflicciones. El soldado, hermano, va a la batalla y no importa si va a haber un clima favorable o desfavorable, si va a haber tormenta, si va a haber lo que sea. Él va hacia dónde, hermano, hacia la guerra. Y en medio de la guerra, en medio de la batalla, hermano, puede estar lloviendo, pero el enemigo no va a cesar de atacar. Por lo cual el soldado, ¿cómo debe de estar, hermano? Allí, permanecer.
Eso es un carácter de un cristiano. Eso es lo que el apóstol Pablo le aconsejaba a Timoteo y le decía: debes de saber que tienes que tener un carácter de un soldado. Y que vas a tener problemas, y que vas a tener adversidades, y que quizás vas a tener sufrimiento. Pues bueno, es necesario que lo sufra, porque hay una causa por la cual usted y yo estamos perseverando. La causa es que tenemos que llegar hacia donde nuestra meta está dirigida. ¿A dónde decíamos? Al reino de los cielos. Pero que para mientras llegamos, vamos a pasar sufrimiento. Sufrimientos como los que tiene ¿quién? Un buen soldado. Un buen soldado, hermano, si está haciendo sol y hay que caminar, dice: solo esperemos que baje el sol. Va que no, hermano. Tiene que caminar. Y si hay lluvia, tiene que caminar. ¿Por qué? Porque es un buen soldado. ¿Cuántos buenos soldados habemos aquí? Porque los malos soldados, hermano, agarran la mochila. No, mi capitán, yo aquí dejo esto y me voy para mi casa. Pero esos no son buenos soldados. Usted y yo, como creyentes, debemos de tener ese carácter que tiene un militar, que tiene un soldado. Sabemos que en el perseverar del Evangelio vamos a tener sufrimiento. Van a venir tiempos de calamidad, van a venir tiempos, como lo dice muchos, ¿verdad? De vacas flacas, en donde vamos a estar quizás con problemas, pero esas son las penalidades que vamos a sufrir, hermano. Pero ante todo eso, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar, mantenernos. Porque hacia eso le está llamando el apóstol Pablo a Timoteo: sufre penalidades como un buen soldado. Dice el versículo 3: como un buen soldado, ¿de quién? Tiene un capitán. ¿Cuál es su capitán? Jesús de Nazaret. No es el pastor, es Jesús de Nazaret su capitán. Y como usted es su soldado, se debe ¿a quién? A las órdenes de aquel que lo llamó. Por eso en el siguiente versículo le dice lo siguiente. Hay que tener cuidado con esto, porque le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuál es la misión de un soldado? Estar sujeto a su capitán. ¿Cuál es su deber? ¿Cuál es su obligación? Lo que el que le llamó le impone. Para lo cual lo comisionan, para eso él es llamado, y él no toma otra responsabilidad, porque él tiene una primera responsabilidad. ¿Cuál es? La responsabilidad de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién lo tomó a usted por soldado? Jesús de Nazaret. ¿Quién es su capitán? Jesús de Nazaret. ¿A quién le debe usted órdenes? A Jesús de Nazaret. Él lo ha tomado, hermano. Entonces el apóstol le decía: sufre penalidades como buen soldado. Y para que no tengas problemas, le dice: no te enredes en los negocios de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Amados hermanos, muchas veces la vida va a querernos atrapar con sus dificultades. Muchas veces van a querernos traer compromisos que ya no van conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Ya no enredarnos. Ya no tomar responsabilidades que no van conforme a la voluntad de Dios, porque ahora tenemos a alguien a quien nosotros obedecemos. Ese es nuestro capitán, ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya no debemos de enrolarnos en esta vida. ¿Por qué? Porque nos debemos a alguien. ¿A quién se debe usted? A nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que nos dice el versículo 4, ¿verdad? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Versículo 5. Y también, esto es otra forma de cómo usted va a perseverar en el Evangelio. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué aprendimos en el carácter del soldado? A mantenernos fieles, ¿verdad? Aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades a nuestra vida, ahí tenemos que estar, porque hemos sido llamados por el Señor. Llueva, tiemble, no tiemble, ahí yo debo de estar a las órdenes de mi Señor. Ese era el carácter, esa era la disciplina. Pero también, hermano, dentro del Evangelio, yo debo de tener una característica que lo tienen los deportistas, aparte de la disciplina. Para poder ser coronados, tienen que tener algo que se llama rectitud. La palabra rectitud le llama a usted y a mí, ¿a qué? A mantenernos bajo las reglas impuestas por Dios. ¿Cuántos queremos
queremos corona en el reino de los cielos. Queremos ser coronados. Pero el apóstol Pablo, refiriéndose a esto, toma la figura de un deportista. ¿Cuáles son los deportistas coronados? Los que llegan de primero, pero ¿cómo llegan? Legítimamente, dice. Si van a hacer 11 vueltas a la cancha, hermano, tienen que ser 11 vueltas cabal. No como uno, ¿verdad? Que dio una vuelta y de ahí se regresó, volvió a darle y dijo, ya la di. No, tienen que ser legítimamente. Si yo quiero ser coronado en el reino de los cielos, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo de caminar? ¿Cómo debo de correr en esta vida, hermano? Legítimamente. ¿Y eso qué me llama? Rectitud. El evangelio, hermano, se persevera ¿cómo? En rectitud. Versículo 5 lo dice, ¿verdad? Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino que, sino lucha legítimamente. ¿Qué es legítimamente? Decíamos, legal, correcto. Quiere decir, hermano, que si yo quiero recompensa en el reino de los cielos, aquí debo de vivir ¿cómo? Rectamente, legalmente. Así como coronan a los deportistas, hermano. ¿Ha oído usted casos de personas que ganaron alguna medalla, los deportistas, verdad? Pero que les descubren que fue bajo las sustancias de algún tipo de químico, o algún problema, hermano. Algunos hasta se drogaron para ser los primeros, ¿verdad? Que les quitan las coronas y qué feo es, ¿verdad? Este ganó, pero hizo trampa. Entonces, hermano, en el evangelio no se puede hacer trampa. ¿Cómo debo de ser en el evangelio? Recto. Porque a rectitud nos ha llamado el Señor. Amén, hermanos. Dios no nos ha mandado, hermanos, como ya nos perdonó, pues hoy vivamos la vida que queramos, ya no hay ningún problema. No, mis amados hermanos, el perseverar en el evangelio debe de ser que yo como creyente debo de ser correcto. Debo de tener rectitud, porque a eso me ha llamado el Señor. Si vivo rectamente, seré recompensado, hermano. Pero para eso tengo que perseverar en esa rectitud, manteniéndonos en el margen de la voluntad de Dios. Así vamos a ser recompensados, hermano. Solamente así podemos ser recompensados. De lo contrario, no, ¿verdad? Qué feo es que al llegar a la meta nos digan, no, mire, usted hizo trampa. Es como cuando están repartiendo algo y le dicen, aquí es la fila, ¿verdad? Y usted de vivo se mete en medio, ¿verdad? Y le dicen, no se meta allí. Y cuando aquí sigue, allí de metido, ¿verdad? Y al llegar le dicen, mire, usted no hizo fila, no le vamos a dar nada. Qué feo es, ¿verdad? ¿Por qué? Hizo trampa, hermano. Amén, hermano. Y qué duro es que le digan, vuelva a la fila. Amén, iglesia. Queremos recompensa del Señor. ¿Cómo debemos de dar? Rectamente. Dice que a quienes son los atletas que coronan, a los que corren, pero ¿cómo corren? Legítimamente. Y como aquí el árbitro, hermano, el que pone la disciplina es Dios, no lo podemos a él engañar, hermano. Dios, yo no puedo burlar al Señor, nadie puede burlarse del Señor. Él conoce cómo ando, Él conoce cómo camino. Oiga bien, iglesia, amado amigo, amado vecino, delante de Dios usted está corriendo una carrera y usted debe de saber si está rectamente, porque de lo contrario, Él lo está observando. No vayamos a pedir allá corona, vayamos a pedir recompensas, hermanos, si no hemos caminado rectamente. Peligroso, ¿verdad? Allí dice que el atleta que corona, miren, no los coronan a todos, pero sí coronan a algunos. A esos que coronan fueron los que cumplieron el margen de la regla que se había impuesto. Así es el evangelio. Hay una rectitud en la cual yo debo de vivir. Hay una rectitud en la cual yo debo de caminar. Hay una rectitud en la cual debo de mantenerme. ¿Para qué, hermano? Para recibir la recompensa. ¿A dónde está la recompensa? Al final de la carrera. No es la recompensa aquí. Porque muchos por eso, no, hermano, ¿por qué no voy a la iglesia? No, hermano, mira que desde que voy a la iglesia más problemas me han venido, en vez de que mire el Señor me bendiga. ¿Cómo que aquí es la recompensa? La recompensa es al final de la carrera. Aquí ¿en qué estamos? Aquí estamos corriendo. ¿A dónde lo coronan? Al final de la carrera. Como dice el corito, ¿verdad? Después de la batalla, ¿qué dice? Nos coronará, Dios nos coronará. ¿A dónde, hermano? Después de la batalla.
Primero hay que ser soldado, hay que agarrar el fusil, hay que ir a la batalla. La recompensa viene después. ¿Y a dónde es la batalla? Esa es la que usted está peleando hoy. Esa es por la cual usted se mantiene. Esa es la rectitud de la cual Dios nos está llamando también a mantenernos en rectitud, ¿verdad? Avancemos. Ya entendimos, hermanos, entonces que la forma de perseverar en el Evangelio debe de ser con el carácter de un soldado, porque hemos sido llamados por el Señor Jesucristo. Él nos ha llamado, somos sus soldados, somos su ejército, debemos de esforzarnos, y al esforzarnos, ¿qué debemos de encontrar? El carácter de un soldado, la disciplina de un soldado, al igual la rectitud de un buen atleta. Eso vimos en el versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Vamos a la última, 6. Este es otro ejemplo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿A cuánto nos gusta comer, hermano? Yo levanto las dos manos, que a mí me gusta comer y bastante. ¿Verdad que nos gusta comer, hermano? Pero para comer, ¿qué hay que hacer, hermano? Hay que ir a trabajar. Solo nos gusta comer, ¿verdad? Pero no. Si queremos entonces, hermanos, ser bendecidos, tenemos que esforzarnos por trabajar. Sí, amén. El labrador dice que él no come así nomás. Primero tuvo que agarrar la cumita, hermano, tuvo que asolearse, después poner el chuzo, hacer el sembradillo, después. Pero, ¿a qué va el Señor con este ejemplo del labrador? A la paciencia y a la necesidad de trabajar. Debo de trabajar en la viña del Señor. Hay muchas formas, hermano. No solamente, hermano, no, es que yo no soy llamado a ser pastor, por eso no trabajo en la viña del Señor. Es que no solamente de pastor puede trabajar, hermano. Usted puede ser un hombre de intercesión, una mujer de intercesión. ¿Qué es eso? Una mujer y un hombre que ora, hermano, que ora por los enfermos. Ahí en su casa aparta un tiempo de comunión con el Señor. ¿Qué está haciendo usted? Trabajando. ¿A dónde? En la viña del Señor. ¿Y qué quiere usted? Frutos, ¿verdad? Entonces hay que ponerse a trabajar. Pero ¿cuándo van a venir los frutos? Hay que tener paciencia, porque no nacen así nomás, por así. El labrador, ¿qué dice el versículo 6? El labrador, para participar de los frutos, ¿qué hay que hacer? Y vea que no vienen los frutos rápido. Hay que tener entonces paciencia. Estamos aprendiendo la forma de cómo perseverar en el Evangelio, hermano. ¿Con qué fin? Con el fin de ser recompensados por el Señor. Con el fin de ser premiados por el Señor. Con el fin de ser agradables a nuestro Dios, hermano. Eso era lo que el apóstol estaba encomendando a Timoteo. Porque él sabía que se iba a enfrentar a problemas. Él sabía que iban a venir dificultades. Él sabía que le iban a venir persecuciones. Y esas persecuciones el apóstol Pablo le llamó penalidades. La palabra penalidades viene ¿de qué? De pena. Vergüenza. En el Evangelio se pasa muchas veces vergüenza. ¿En qué sentido? En que como usted agrada a Dios, queda mal con el hombre. El hombre entonces dice, uy, mira, este sinvergüenza. ¿Qué está pasando usted? Penalidades. Pero eso le pasa solo a ¿quién? A los buenos soldados del Señor Jesucristo. A eso hemos sido llamados. Luego el apóstol encarga a Timoteo que él debe de ser un hombre lleno de Dios y lleno de la sana doctrina. En el versículo 7 le dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Qué debe de considerar Timoteo? Todo lo que ha oído. El ejemplo del soldado, ¿qué más? El ejemplo del atleta y el del labrador. ¿Y qué le dice Timoteo? Considera esas tres cosas. Y dentro de esas labores, de esas tres personas, o de esos tres ejemplos, hay adversidades. Hay cosas en las cuales nosotros debemos de mantenernos, aunque digan lo que nos digan. Ahí debemos de estar, hermanos, cumpliendo la voluntad de Dios. Aunque a otros no les agrade, eso va a traer vergüenza. ¿Qué está pasando usted? Penalidades. Más adelante dice, versículo 7. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. 8. Acuérdate de Jesucristo,
del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual él se pone como ejemplo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está preso. Al apóstol Pablo lo trataban como que si fuera un hombre malo, como que si hubiese hecho algún crimen. Cuando lo metían a la cárcel, el trato que le daban no era un trato especial, era un trato, hermano, como que se agarraban a un asesino. De esa forma dice: yo sufro penalidades, a mí me meten preso como que si fuera un malhechor. Mas sin embargo hay una causa. ¿Cuál? La de predicar el evangelio, la de vivir el evangelio, la de estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál era el fin del apóstol? Que la palabra de Dios se predicara para que otros fueran salvos. Lo dice más adelante, versículo 9. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, ¿qué hacía entonces? Todo lo soporto. ¿Por qué razón? Por amor a quienes, hermano, de los escogidos, para que ellos también obtengan el qué, la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Esa era la causa por la cual el apóstol sufría penalidades. ¿Y cuántos sabemos que tenemos recompensa, hermano, de Dios? Entonces caminemos rectamente. Luchemos como ese buen atleta, corramos la carrera, hermano. ¿Se recuerdan que el apóstol al final de una de las cartas dice: he peleado la batalla, he corrido el qué? La carrera, he ganado? Porque él sabía que se había mantenido al margen de la voluntad de Dios. El fin es nuestra salvación, pero no solamente la nuestra, sino la de muchos. Si es necesario pasar vergüenzas a causa de predicar el evangelio, necesario es, a fin de que los escogidos, decía el apóstol Pablo, alcancen salvación. De esa forma, le decía el apóstol, había que perseverar. De esa forma tenía Timoteo que predicar. De esa forma tenía Timoteo que mantenerse en la voluntad de nuestro Dios. Eso quiere Dios para nosotros también. Que nos mantengamos, hermanos, en la misericordia de Dios, que a pesar de que hayan pruebas, a pesar de que vengan, hermanos, momentos difíciles en nuestra vida, allí debemos de estar sabiendo en quién hemos confiado y que Dios está con nosotros, que no nos ha dejado y que si aún pasamos sufrimientos en esta vida o que quizás perdamos esta vida, de Dios tenemos recompensa. Amén. Esa debe de ser nuestra fe. Por eso le decía, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria. Si Jesús vive en nuestro corazón, si Él nos ha llamado, si Él nos ha tomado como buenos soldados, entonces mantengámonos agradándole a Él. No tomemos otras responsabilidades, como lo decía el primer ejemplo, ¿verdad? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Ha visto usted que alguien que hayan agarrado de soldado, hermano, de repente, hermano, de ser soldado porque tiene que ir a atender otros asuntos? No puede, ¿verdad? Él tiene a alguien a quien se sujeta. Igual debemos de estar nosotros sujetos al Señor. A Él no tememos. Esto nos enseña algo. Hermano, si algún compromiso de esta vida viene a nosotros, debemos de meditar la forma como vamos a responder, sí o no. ¿Por qué? Primero debemos de preguntarle a nuestro capitán si va a estar de acuerdo. Si nosotros, antes de tomar decisiones, consideráramos lo que Dios dice, yo creo que nos iría mejor en la vida. Si antes de decirle sí a algo, si antes de decirle no a algo, hermano, le preguntamos a Dios, yo creo que como que estuviésemos nosotros preguntándole a nuestro capitán: Señor, ¿está de acuerdo en esto que voy a hacer? ¿Estaría usted conmigo, Señor? ¿Verdad que nos hubiera ido mejor en la vida muchos? Por eso tenemos problemas muchos de nosotros, porque se nos olvidó esto. ¿Y qué pasó, hermanos? Nos enrolamos en cualquier cosa de la vida que no eran agradables a Dios. ¿Qué nos trajo? Consecuencias. Y eso era lo que el apóstol quería evitar a Timoteo.
que siempre estuviera Dios en el centro de su vida, que cualquier cosa que iba a hacer, antes de tomar decisiones, él tenía que consultarle primero a su capitán, si le agradaba, si iba a poder, porque él se debía a su Señor. ¿Quién era su Señor? El Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama también nuestro Señor? El mismo Señor Jesucristo. Termina diciendo los últimos 3 versículos de esta parte donde dice: palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esto es lo que usted y yo debemos de tener en nuestro corazón. Dios es fiel, ¿cuántos lo sabemos? Y su palabra también. Lo que Él promete, lo da, lo cumple. Entonces, ¿qué dice su palabra? Su palabra dice esto, dice el apóstol Pablo, versículo 11. Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, esto es peligroso. Él también nos negará. Si yo niego al Señor Jesús, Él también dice que lo hará. Mejor que lo confieso. Y termina diciendo en el último versículo 13, y con esto terminamos: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El Señor se entregó de una forma incondicional hacia usted y hacia mí. Él es fiel. Y gracias a su fidelidad lo hemos conocido. Mantengámonos pues en la misericordia del Señor. Quizás le fallemos, quizás no somos perfectos, pero Él permanece fiel. Y esto es lo que Dios nos quería enseñar en esta tarde. ¿A qué? A que perseveraremos en el Evangelio a pesar de las pruebas que vengan a nuestra vida. Amén, hermanitos. La gloria